Bienvenidos a Con Énfasis. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a platicar de varios temas. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paco, muy bien, gracias. Calorcito, calorcito. La verdad, ahorita andaba en la calle. Y amigos, los que andan en Juárez, por acá, en nuestra tierra, la verdad, vénganse preparados. Póngale, por favor, ese gas que se le pone a los carros para que tengan el aire Frío. apropiado. Pero de todas maneras, no da Ya no, abasto. ya no da abasto. No da abasto. El frión que le llaman, ¿no? Exacto, pues tráiganse una bolsita de hielo, por lo menos, para que, si Bueno, van a yo sudar. tengo un remedio. A ver. Una hielera. Ah, bueno, Hielo. ya sé por dónde vas. Ahora sí que no hay drama con caguama. Cero drama, eso como dice es por ahí un infalible. comercial de un bar de por acá. Es infalible. Está planchando el diablo, como se dice por acá en Juárez. Increíble, la verdad. Está el calor fuerte. Prevénganse, la verdad no es que uno exagere, pero en esta temporada sí es conveniente estar muy bien hidratados. Si no tiene que salir, no salga. Menos los niños y los adultos mayores. Correcto. ¿Y qué Yo estamos ya, haciendo aquí? yo ya me voy a ¿Qué estamos guardar. haciendo Yo aquí? ya me voy a guardar ahorita saliendo del Sí, programa. sí. Gracias por acompañarnos una vez más con énfasis. Gracias por la aceptación que hemos tenido, Pepe. Muy bien nos ha ido en las redes sociales. Fíjate. Yo sé, y vas a ver que cada vez mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, es una charla informal, pero informada. Seria, aunque a veces no parezca. Es que la seriedad no está en los rostros adultos. Así es, ni las palabras ni en la postura, domingueras. Ni poner aquí tu título de Correcto, maestro en no sé no, qué y quién sabe cuánto. No, lo que dice la gente en la calle. Así es. Que además, hoy la gente está mucho mejor informada que antes. Definitivamente. Desgraciadamente también hay que decirlo, las redes sociales, de repente también esas fake news pegan duro, la gente se cree todo, pero definitivamente ya hay más interés en estar informados. Y la gente ya sabe cómo checar una noticia si es verdadera, si es falsa. Vamos a entrarle derecho al tema, las famosas otras informaciones del observador. Ya lo habíamos abordado, el primer programa, el del lunes. Sí. Pero bueno, es que no deja de ser noticia. Toda la semana ha sido lo mismo. Sí, y la verdad es que ya hay reacciones en las redes donde ya lo están tildando, ahora sí, de Alzheimer, ahora sí de cuestiones... Mitómano. Problemas graves de situaciones. Sí, claro, de la realidad, ¿no? En la que él vive, porque bueno, pues finalmente es una realidad para él, y la realidad que vivimos los ciudadanos día a día, en las calles, en los cafés, en nuestras familias, y la verdad no coinciden los números, no coinciden las situaciones en absoluto, y eso debe preocuparnos, y ya se empieza a ocupar la gente también de este tema. Muchos de los funcionarios cercanos al propio presidente ya también les preocupa. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahora sí que se está llevando a todos entre las patas. Ayer, en la mañanera, celebra el crecimiento económico que da a conocer el INEGI de 0.1%. Bueno, en realidad fue 0.57%. Ni 0.01. Pero como redondeamos, claro, bueno, claro, 0.01%. Correcto. Técnica, si nos atenemos a lo estricto, a lo... No hay recesión. No hay recesión, porque tiene que ser 2 periodos consecutivos con crecimiento negativo, es decir, menos 0, correcto, abajo de 1. Abajo de 0. El punto 0.1 lo salvó de la recesión. No, y lo celebró como si estuviéramos creciendo al 6% como lo prometió, ¿no? Ese es el tema, que él sale y festeja y celebra. Una periodista de no recuerdo qué medio local, allá en la capital, lo cuestiona y le dice, señor, la propia Secretaría de Hacienda da a conocer las cifras. Yo tengo otra información. Yo tengo otra Secretaría de Hacienda que me informa. No, la y suya ustedes no están incluidos, así es que créanme a mí. Oye, lo curioso de esto es que él mismo, en el 2000, no sé si el 2007, entre el 2007 y 2009, criticó un crecimiento de 0.08% de la economía de México. Eso no es crecer. Bueno, pues ahora sí y le revira Felipe Calderón porque en esa mañanera dice él que si no le hubieran hecho fraude en el 2006, el país estaría mucho mejor. Evidentemente, pues se llevó entre las patas a la Felipe Calderón. Claro. Y aquel que no es nada dejado, pues le contestó inmediatamente. Ahora le dice, bueno, si el señor está contento, celebrando un crecimiento del 0.01 y me quiere echar a mí la culpa cuando en el 2010 nosotros tuvimos un crecimiento del 5%, está bien, dice Felipe, está bien. Si así está contento, está bien. Por su salud mental hay que dejarlo en paz también. Oye, es un sarcasmo muy fuerte el que utilizó Felipe Calderón. O sea, es exactamente eso que acabas de decir tú. Bueno, si el señor está a gusto así, déjenlo. Claro. No le hagan caso. No.
no despierten el tigre. Es preocupante, ayer tú lo comentabas en el programa, estamos ante una situación difícil, el año próximo, y no se trata de ser aves de mal agüero, ni mucho menos meterle cosas negativas a quienes nos ven, pero más vale que estemos prevenidos, porque no es lo mismo que el huracán te agarre con tu bolsita de víveres, Claro, con claro. tus botes de agua, con tu comida, bien preparado, Claro. a que te agarre dormido de noche y sin chones, Así es, ¿verdad? correcto, correcto. ¿No? Definitivamente sí tenemos que estar preparados precisamente con esas bolsitas de seguridad, porque yo creo que sí hay que tomar en cuenta lo que pudiera venir el próximo año. Próximo año se empieza a calentar un poquito más lo político, a veces eso provoca que haya mayor inversión, mayor cuidado de los gobiernos, en otros casos no, pero también estamos a expensas de la economía mundial. Paco, no podemos negar que en cualquier momento cualquier país puede desatar una crisis. Estados Unidos va bien el empleo, por cierto, ha crecido el empleo en Estados Unidos. Estados Unidos es una economía sólida ahorita, fíjate, qué Sí. curioso que con un presidente como tiene ahorita Estados Unidos, la economía, el empleo va en buen crecimiento. Lo es, como lo ha sido siempre la economía de Estados Unidos, una economía altamente volátil, hay que decirlo, pero que su fortaleza está en que su moneda es la moneda de los negocios del mundo entero. Así es. Entonces, bueno, eso le da una mayor fortaleza, fortaleza. Impresionante. Hay escenarios con los posibles acuerdos entre Rusia y China y algunos países del Medio Oriente que pudieran generar una moneda única. Correcto. En una economía global impresionante que sí eso sí le pegaría duro le daría al un dólar. dolor de cabeza a Estados Unidos. Pero por lo pronto, como bien apuntas, en Estados Unidos las cosas van bien. Buena seña para Juárez, no para México, para Juárez, porque independientemente, y aunque a muchos les moleste verlo así, la economía del país, o sea, de nuestro país de México, poco tiene que ver con la de Juárez por nuestra cercanía con Estados Unidos, y Así lo que es. dependemos. Por ahí una candidata que quería hacer un gobierno estatal, un estado independiente a Juárez, ¿no? ¿Por qué? Porque Adriana Terrazas Díaz, porque, bueno, finalmente Juárez genera y afortunadamente la maquiladora es muy sólida. Yo acabo ahorita de regresar de una reunión con unas personas de logística y la verdad, impresionante el tamaño de las bodegas, impresionante el tamaño de las mercancías que mueven, el transporte binacional, moviendo millones y millones de mercancía a Estados Unidos todos los días, una economía muy dinámica, pero que también pudiera tener en algún momento consecuencias, sobre todo porque el apoyo a los empresarios es poco, lo decíamos el día de ayer. Esos datos, esos temas también son importantes mencionar. Pues ahí está el tema, lo vamos a dejar sobre la mesa una vez más en esta semana, la otra información del presidente López Obrador. Y si usted quiere divertirse las mañanas y no tiene nada que hacer, ya no está Chabelo, tenemos a otro todos los días, los mete a las catapultas y les hace una serie de cosas ahí muy interesantes. La verdad, sube y baja la información de manera impresionante. Véalo con reserva y pues trate de informarse usted por sus propios medios, con sus propias fuentes. Afortunadamente hoy hay mucha información ya en las redes sociales, en internet, para que no traten de sorprenderlo con otros datos. Estamos en Con Énfasis, vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de nuevo aquí Con Énfasis. ¿Por qué? Porque las cosas hay que decirlas con énfasis. Por cierto, somos el acento en la noticia porque es con énfasis. Es decir, que le ponemos la tilde donde debe de ir. Así es. Iba a decir otro, pero no. No. Este programa de eso se trata. Hemos recibido buena aceptación de parte de ustedes. Recuerden, estamos en redes sociales a través de Facebook. La página de Facebook se llama Con Énfasis. Tenemos ya nuestro canal en YouTube, Con Énfasis también. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, Con Énfasis, @CÉnfasis. Ahí usted nos puede encontrar. Síganos en las redes sociales para que esté en contacto con nosotros. El tema que sigue, mi Pepe, Ciudad Juárez, la quinta ciudad más violenta del mundo, según reportes que seguramente el gobernador del estado va a decir que él tiene otros datos. Muy probable, pero la verdad, la realidad la vivimos todos. Desgraciadamente, Francisco, creo que de 10, 12 años para acá, cuando la violencia estuvo muy, muy fuerte en la ciudad, la sociedad en su conjunto empezó como a acostumbrarse a esta dinámica. Y desgraciadamente eso es terrible, porque ya hay indolencia, ya no te mueve. Te encierras en tu casa, las fiestas los chavos las hacían en lugares cerrados, en casas. Exacto. O sea, en lugar de exigir que las cosas cambien, te adaptas a una situación. Correcto.
pareciera como que estamos en una ciudad de Medio Oriente en donde ¿Toque de queda? hay un toque de queda, hay riesgos eminentes, y la verdad es que tenemos que salir a ocupar los lugares públicos, los espacios públicos, pero preocupante, quinto lugar, la verdad, a mí me parece increíble esa información porque estamos hablando de que hay regiones en el mundo donde hay guerra civil, y digo, para que no nos cataloguen como la quinta más violenta, pues estamos hablando de algo no muy honroso, la verdad. Sobre todo porque en nuestro caso, Pepe, estamos hablando de un repunte. Ya en alguna ocasión fuimos la más violenta del mundo, la más, en 2012, 2011-2012. Vamos a explicarle un poquito a la gente en qué se basan estos índices, porque pudieran decir, es que hay muchos más muertos en Siria, por ejemplo, o en Pakistán, o en... Sí. O en Chicago, o en Los Ángeles, porque los hay. Sí, numéricamente. Pero los índices se deben de hacer de manera que representen proporcionalmente la población, cualquier estado, cualquier ciudad del mundo. Entonces se hace una medición de número de asesinatos contra cada 100,000 habitantes de una población. Es decir, se saca una proporción y bajo ese índice se mide a todas las ciudades. Ahí las ciudades que tienen muchos habitantes y que tienen muchos crímenes, evidentemente su índice es menor. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos habitantes. Población, claro. En el caso de nosotros, que tenemos 1,5 millones, échale usted ahí poquitos más, poquitos menos, depende de cuántos veracruzanos hayan llegado ayer o... ahora ya no son veracruzanos, no. Ahora ya son hondureños, salvadoreños, claro. Bueno, depende de cuántos hayan llegado ayer, pues andamos en 1,5 millones. Claro que 130 y tantos homicidios que hubo en el mes de julio, pues evidentemente que nos pegan en ese índice, ¿verdad? Claro. Y nos ponen en los primeros lugares. Así es como se mide. Y además no son asesinatos con violencia. Sí, no es el que se murió en un accidente. Exacto. No, tiene que ver con ejecutados. Bueno, entonces la cifra es irrebatible, o sea, no hay manera de decir yo tengo otras cifras. No, porque además la hacen con cifras oficiales. No con las de los periódicos, no con las que se les ocurre. No, ellos, estas organizaciones internacionales que se dedican a hacer estas mediciones, acuden a las instancias oficiales, en el caso de México, para medirnos como país, al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ellos concentran la información oficial de todas las procuradurías, fiscalías y dependencias oficiales de todos los estados. Es decir, estamos hablando de información oficial. A ver, Francisco, aquí el tema, creo que el principal, ahora sí que la columna vertebral de este tema tiene que ver con, y desgraciadamente ese tema me prende mucho porque es una papa caliente que todo el mundo la avienta, y la avienta, es bronca del Estado, no es bronca de la Federación, no es bronca del municipio, no es bronca, pues va a ser bronca pues del vecino, del tío, del amigo, del taxista, del uberista. ¿De quién es la bronca? Es de los 3 niveles de gobierno, eso hay que decirlo. Pero también hay que señalar con mucha claridad que hay instancias que tienen mayor responsabilidad que otras. Regularmente, cuando esto ocurre, pues nomás date una vuelta por las redes sociales y vas a empezar a ver, Cavada, ¿qué haces? Cavada, ¿dónde estás? ¿Por qué tantas ejecuciones? ¿Tú sabes qué se necesitaría o alguien se pudiera imaginar qué se necesita para evitar una ejecución? No, pues tener un policía atrás de cada ciudadano. Eso es imposible. Sí. O que tuvieras un sistema de inteligencia que estuviera monitoreando y escuchando todas las conversaciones telefónicas para saber en dónde se está planeando. O que pudiera haber, como las películas de ciencia ficción, un antídoto que pudiera ser una forma de anticipar lo que estás pensando y lo que vas a hacer. Pero ahí ya entramos en... Bueno, el asunto es muy sencillo. ¿Por qué hay tantas ejecuciones? Bueno, la respuesta primera es porque nuestra ciudad, es una plaza estratégica para el narcotráfico. Correcto. Eso nunca lo vamos a quitar. Somos puente de entrada a Estados Unidos. De aquí, del centro de Estados Unidos a cualquier latitud de ese país, se llega con mucha facilidad a cualquier cargamento de droga. Entonces, bueno, nuestra ciudad está ubicada geográficamente de una manera estratégica para los narcos. Segundo, estamos en una ciudad de una población altamente volátil, gente que viene de otros lugares del país o del mundo, presa fácil de estos grupos del narco. Y tercero, que tenemos una sociedad muy vulnerable, unos jóvenes abandonados completamente, en los que no hay políticas públicas de educación, de cultura, de deporte, nada que los distraiga. ¿No? Lo que los distrae es el consumo de ese tipo de drogas, que es primero una plaza la también de caguama consumo. en la esquina, claro, que es la manera más sencilla de entrar. Porque aquí en Juárez los jóvenes no tienen otra cosa que hacer, porque no hay parques, porque no hay teatros, porque no hay nada que hacer. Pues se van a la esquina con los compas de la caguama, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues usted se imaginará el resto. Y además, falta de valores y una serie de condiciones. Y el
punto que tiene que ver con la autoridad. Decía Rudolf Giuliani que todo delito menor empieza por uno mayor. Si no se castigan los delitos menores, claro, el éxito... El cero tolerancia. El cero tolerancia de él. Él empezó aplicando, ni siquiera era jefe de la policía de Nueva York, era jefe de seguridad del metro. Empezó aplicando el cero tolerancia en el metro. Correcto. A los delitos menores, a los más insignificantes, todo el peso de la ley y con castigos fuertes. Del graffiti para allá. Así es. Empezó con cosas de ese tipo. Las pequeñitas. Las pequeñitas, claro. Aquí en Juárez no tenemos eso. Hemos visto en estas... Vamos a hablar de este año, para no meternos en más Honduras. Este año. Yo recuerdo por lo menos 4 detenciones de sicarios, infraganti, es decir, acabando de ejecutar a alguien, con droga, con armas. La policía municipal va, los detiene, los enfrenta, los detiene, los presenta y los sueltan. La famosa puerta giratoria. Salen. Caramba, no hay manera de evitar esa ola delincuencial si los delincuentes La salen. impunidad. No pasa No nada. pasa nada. No pasa nada. Matas a alguien y no pasa No pasa nada. nada. Es más grave una tortuga que usted quiera salvar el río Bravo y se la no encuentren, no. porque entonces sí así le va. O no te metas con los toros. No, con los toros, claro. Gallos, Con los porque gallos, ahí sí se te vienen exacto, encima todo el mundo. Así es, correcto. Oye, pero no puede ser. Está fallando todo. El sistema de justicia estatal, el sistema de justicia, no solamente la fiscalía, no hay que regatear en ese tema, ¿no? También el Poder Judicial está fallando. Los jueces están aplicando criterios completamente laxos para la aplicación de la ley. Y por eso tenemos lo que tenemos hoy. La verdad es una reflexión muy importante, Francisco. Creo que el mensaje está muy claro. Lamentable lo que sucede en nuestras calles. Hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, si usted es padre de familia, de adolescentes, de jóvenes que están entrando a su juventud, que están entrando ya a su mayoría de edad, recientemente saliendo de las preparatorias, cuide mucho con quién se juntan sus hijos. Había un programa que decía, ¿dónde están sus hijos? Ni usted sabe dónde están. Ni usted sabe dónde están. Entonces creo que ahí es muy importante cuidar las amistades, cuidar precisamente la supervisión. Empieza por uno. Correcto. Tenemos que hacer una pausa, Pepe. Vamos a saludar ahí a alguien por las redes y enseguida regresamos. Regresamos. Porque las cosas hay que decirlas con énfasis. Con énfasis. Estamos en énfasis, gracias por seguir con nosotros. Es el segmento final del programa del día de hoy. Pepe, los puentes internacionales. Válgame, imagínate con este calor, la desesperación, la angustia que han sentido algunos, y la verdad es que el abuso de otros. Y los tiempos de espera. Los tiempos de espera nos están volviendo locos, la verdad. Es un estrés de por sí, el calor te genera ese estrés. Ahora imagínate estar ahí 2 horas, 3 horas o más tiempo en esas largas filas. Pues la gente busca la manera de avanzar y a veces lo hace de manera agresiva. Ya se han presentado nuevamente esos enfrentamientos entre usuarios de los puentes. Lamentable porque siempre que hay un conato de violencia física, eso lleva a una situación de que la sociedad está teniendo graves problemas, que esa convivencia que debe de haber y de respeto, de comunicación, de armonía sobre todo, porque estamos ocupando el mismo espacio, tenemos las mismas obligaciones, pero también los mismos derechos, no tenemos por qué cortarnos en las filas, hay que ser pacientes. Ya cuando se desborda la violencia y desgraciadamente con niños en los carros viendo la conducta de sus padres, de sus familiares, lamentable, cosas que tenemos que atender. Hace falta supervisión quizás, falta pues ahora sí que la paciencia de los usuarios, no hay otra palabra, Francisco, porque hay que evitar dar mal ejemplo, meternos en la fila, algo que comúnmente se hace, esos franeleros que andan por ahí también queriendo ayudarlos y generan esos problemas a veces. De hecho los ayudan. Los ayudan, claro. Sí, porque reciben dinero a cambio que se pongan exacto, y eso está muy mal, permitido por la autoridad, es una zona federal, difícil que entren otras autoridades que no sean las federales. Mucha atención al administrador de la aduana, pues obviamente pedirle mucha supervisión con su gente. Es administradora. Yo le agregaría eso, y a mí me preocupa mucho porque hablábamos en el segmento pasado de las faltas pequeñas, esa misma teoría de Giuliani. Más bien no es de Giuliani, es de otros 2 criminólogos. De las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas. Claro. La gente que es capaz de cometer una pequeña falta administrativa, o incluso alguna violación pequeña, algún reglamento social o de la escuela o del trabajo, tarde que temprano termina cometiendo un delito mayor o una falta mayor. Y me preocupa mucho
que los juarenses somos muy buenos para exigir y para criticar y juzgar y condenar a los políticos, ladrones, corruptos. Pero y luego, ¿nosotros qué hacemos? O sea, a mí me preocupa ver estos videos que cada vez circulan con mayor facilidad y frecuencia en las redes sociales, en donde veo a hombres y mujeres, porque también he visto a mujeres, comportándose como auténticos salvajes, José Luis. Salvajes, a golpes, a patadas, a mentadas. Una vez vi un video de una mujer destruyendo el vehículo de un señor, le rompió los espejos, le rompió las defensas, le rompió los vidrios, una señora. Y la impotencia del hombre que veía como, y pues no le podía hacer nada porque era una mujer, pero tampoco llegó ninguna autoridad, ninguna, que lo auxiliara a ese hombre en esa posición tan delicada. Y me preocupa porque esa es la base de la sociedad, tú lo dijiste ahorita. Esos pleitos se dan de carro a carro, no importa quién vaya en el carro, y regularmente van las familias. Correcto. Los niños se están dando cuenta de eso. ¿Qué queremos que aprenda un niño de 7, 8, 9, 10 años que ve que su papá es capaz de agarrarse a golpes con otro? Hay una patología social impresionante. Creo que aquí tiene que haber una intervención a nivel de familias, de integración, de convivencias, de armonía, de mucha comunicación. Es complicado realmente el tema porque desgraciadamente se escala. Tú lo dijiste muy bien, empiezan haciendo cosas pequeñas. Yo recuerdo mucho en alguna ocasión mi niña, tenía 3 años, la subí a ese famoso trenecito donde en los centros comerciales, y cuando se baja vio que estaba un juguetito ahí, lo agarró y se lo entregó al muchachito del tren que estaba rentando ahí, sola. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí solo, por sentido común. Exacto, por sentido común, se encuentra algo. Es como decía Carlos Kazuga, que es un gran conferencista de origen mexicano-japonés. Decía, si ustedes ven un lápiz en la calle, tiene dueño. Si ven una cartera en la calle, tiene dueño. Si ven una mujer en la calle, tiene dueño. Probablemente. Entonces, esos temas de respeto, de convivencia, de armonía, se generan en el núcleo familiar, pero también en las escuelas. En la sociedad. Estás dando el punto clave, y creo que es la reflexión que a mí me gustaría dejar para nuestros amigos en las redes sociales. ¿Qué le hace pensar a una persona, hablando específicamente de este tema de los puentes, más allá de que la autoridad tiene que intervenir, los tres niveles de gobierno, porque bien lo decías, en una parte del puente tiene que intervenir el municipio, en otra tiene que intervenir el Estado con el fideicomiso de los puentes, y en otra el gobierno federal? Bueno, aparte de eso, nosotros como ciudadanos, ¿qué le hace pensar a un señor o a una señora que puede brincarse 20, 30 lugares y meterse en una fila hasta adelante? ¿Qué le hace pensar eso? O sea, ¿qué mecanismo mental la lleva o lo lleva a creer que puede violentar los derechos y el tiempo de toda esa gente que tiene formada, no sé, una hora, ¿verdad? El tiempo que tenga. Claro. Tú no llegas al banco, por mucha prisa que lleves y por muy compa que seas el gerente, y ves la fila de 20 personas y vas y te metes hasta adelante. Fíjate que a mí me tocó en los cines ver a una persona que se hizo eso. Yo me molesté mucho y armé un escándalo, la verdad. Claro. Y todos los que estaban en la fila me siguieron, hablaron con el gerente o con el encargado, y la persona se tuvo que regresar, ya habiendo pagado y todo, váyase para atrás y fórmese hasta atrás. Pues es porque que si no reclamamos ese tipo de abusos, pero de manera civilizada. Sí, no claro. No las palomitas, porque estaban pegadas. El punto es ese. Si usted permite que le abusen de esa manera, y estoy hablando sin llegar a los golpes, porque combatir la violencia con violencia pues sería caer en lo mismo, ¿no? Pero sí exijamos a alguna autoridad o a las tres que ponga gente que vigile esos lugares, que ya sabemos que hay crisis permanente. Pero lo más importante, eduque bien a sus hijos, porque ahí está la clave. Así es. Si los chavos no saben respetarlo a usted primero como papá, no van a respetar a nadie en la calle, y por eso pasa lo que pasa, ¿verdad? Si uno como padre no sabe escucharlos, no sabe imponerles la autoridad en la casa, y cuando digo imponer, ya no va a faltar quien me diga, sí, seguramente les pega a sus hijos, ¿verdad? No, estamos hablando de... Pues a mí sí me pegaron. A mí también. Y no quedé tan mal, No se trata de la violencia. La violencia es mala en cualquiera de sus manifestaciones, en el hogar, en la calle. De eso estamos hablando, y ese es el tema que queremos dejarle para que usted lo reflexione. Está aclarando, me pegaban porque me portaba mal. No, claro. Y no eran tampoco castigos inhumanos. Una cinteadita. Los que somos de nuestra generación, todos nos deben de saber de lo que estamos hablando. Te agarran de la patilla y vengan para acá.
A mí me tocó que te pedían que pusieras las manos y un reglazo en la palma de las manos. Pero ¿qué hacía eso? Disciplina. ¿Te la pensabas para hacer algo? Pues claro que no lo repetías. Ahora no. Ahora los que tienen que poner las manos son los maestros, porque van los papás y los hijos y ¿cómo es posible? Eso es algo muy ahí está. ¿No? Que hay que abordar ese tema con alguna autoridad de educación que sería muy y además con psicólogos y con investigadores del tema social. Vamos a entrarle a ese tema aquí en Con Énfasis. Gracias por habernos acompañado hoy. Lo esperamos mañana nuevamente en una emisión más de Con Énfasis. Pepe, mañana. Vámonos por las frías. Ya está, ya, el calor ya reció. Ahora sí ya no la ganamos. Ya es necesario. Hasta mañana.